Después del capítulo 15, que fue un capítulo con muchas complicaciones, llega el capítulo 16, que es largo y que añade... A ver, el libro de Hechos tiene una complicación a la hora de leerlo y de interpretarlo. Y la complicación siguiente, al menos la que un servidor observa, es leemos la Biblia como palabra de Dios, pero necesitamos entender que cada libro tiene una forma de ser escrita distinta, tiene un cometido distinto o tiene un estilo literario distinto. Entonces nos hemos encontrado libros históricos, nos hemos encontrado libros sobre conocimiento, sabiduría, enseñanza, libros sobre doctrina, sobre leyes. El libro de Hechos está relatando hechos, cosas que pasaron. Entonces, hay partes del libro de Hechos que solemos interpretar como texto, palabra de Dios, y realmente solo cuando se hace referencia a la Escritura, la predicación de Pedro, Pablo predicando, exponiendo, podríamos encontrar de verdad que literalmente hay pasajes de ese texto de Hechos que podríamos tomar como palabra de Dios. Acabamos de cantar unas cuantas veces el Yo soy hijo de Dios. Mi identidad, lo que yo soy, es que yo soy hijo de Dios. Meditando sobre este pasaje, había una de las preguntas que me surgían, es la siguiente. Con el apóstol, un servidor, lo único que tiene en común es el nombre. ¿Qué tenemos en común con el apóstol Pablo, con el apóstol Pedro? ¿Qué tenemos en común con Esteban? ¿Qué tenemos en común con Felipe, con Silas, con Bernabé, con Timoteo, a quien se va a nombrar ahora? ¿Qué es lo que hay en común? Y si ponemos al apóstol Pablo, como se toma muchas veces, como una referencia a la que hay que seguir, nosotros, comparados con el apóstol Pablo, ¿llegamos? ¿No llegamos? ¿Podríamos llegar? Pues igual no. Igual no. Igual no, porque nuestra medida no es el apóstol Pablo. Nuestra medida es el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos exactamente las mismas herramientas, lo mismo que tenía el apóstol Pablo para vivir su vida. Si no vivimos una vida conforme, por ejemplo, vivió el apóstol Pablo, tenemos que analizar por qué. Porque voy un poco más allá. Tenemos las mismas herramientas para vivir la vida que el Señor Jesús vivió aquí en la tierra. Porque el Señor Jesús no vivió como Dios. Vivió como hombre sujeto al Padre a través de la palabra y a través de la oración. Y no utilizó sus privilegios de Dios. Él se escondió su divinidad, escondió sus privilegios de Dios, por decirlo así, para vivir como hombre, para abrirnos a nosotros el camino. Y lo que estamos leyendo en el libro de Hechos es exactamente lo mismo que nosotros en nuestra vida diaria, como personas, como individuos, podemos vivir. Hace un tiempo, no sé si fue a principios de este año o a principios del año pasado, se nos planteó un reto de oración. Se nos presentó un reto de oración. Y el reto era el siguiente: oremos para que Dios nos use con su poder. Ni nuestras capacidades, ni nuestras habilidades, ni nuestro conocimiento, ni lo que nosotros somos, sino Dios usándonos a través de su poder. Yo creo que la parte más difícil a la hora de exponer, por lo menos, insisto, para mí, es buscar las ideas que presentar y tratar de sacarlo, tratar de sacar de lo que es la Escritura para poder presentarlo. Un capítulo que tiene tantos versículos y que además contiene tantas historias, bueno, pues ni por asomo estoy planteándome el terminar el capítulo. Vamos, voy a dedicarme solo a unos cuantos versículos y me gustaría que fueran los 10 primeros versículos, a ver si es posible. Dice
del 1 al 5 dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y la primera referencia en la que me quiero detener es acerca de aquellas ordenanzas. Si recuerdan, se nos expuso que había un grupo de judíos que plantearon que, aparte de creer en el Señor Jesucristo, estaba la necesidad, para poder ser salvo, de que los hombres se circuncidaran. Es decir, añadían algo a lo que es la obra en la cruz del Señor Jesucristo. Como diciendo, Jesucristo está bien, pero no es suficiente. Hay que añadir algo más que nosotros tenemos que añadir cumpliendo la ley. Tiene una apariencia bíblica, vamos a decirlo así, una apariencia religiosa, pero es algo que nosotros añadimos para completar la salvación del Señor Jesucristo. Y los discípulos y apóstoles se reunieron en Jerusalén y sacaron una serie de guías de instrucciones, que si nos pusiéramos a mirarlas, esas guías y instrucciones no son nada nuevo. Es decir, no es una ocurrencia que ellos tuvieron. Simplemente era un resumen muy simplificado de lo que dice la Escritura. Básicamente es, cuida integralmente todo tu ser. Como hemos escuchado, mi corazón tiene que amar al Señor con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza, y eso implica también a mi cuerpo. Tengo que cuidar como sacrificio vivo, que dice el apóstol Pablo, tengo que cuidar y presentar todo mi ser, no solo una parte, todo mi ser, para el servicio al Señor. Y eso es básicamente lo que viene a decir aquella que en 2 o 3 versículos leímos el domingo pasado, aquellas indicaciones. Es lo que vienen a decir sencillamente. Ahora, en lo que quisiera centrarme, en donde quisiera centrar el pensamiento acerca de este pasaje, es en lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Y hay una palabra que me gustaría destacar. Dice el versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Algo que empieza una primera enseñanza, un primer contacto, no es abandonado, no se deja al olvido, sino que se toma la molestia Pablo con otros de ir recorriendo por donde antes había estado predicando el Evangelio, se molesta en ir recorriendo para ir tratando con cada uno de los creyentes, y vuelvo a insistir en esto, con cada uno de los creyentes que había en cada una de aquellas localidades, para ir tratando con ellos. Quiero decir, Pablo no iba el domingo a la reunión, o el sábado no iba a la reunión, y su trato era una predicación así general. Acababa la conferencia y Pablo se iba. Sino que Pablo, con sus colaboradores, tenía un contacto directo con cada creyente que había en aquellas ciudades. Y trataba con las personas y hablaba con ellos. Y les pongo un ejemplo. Las cartas de Pablo están ahí. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Filemón, tengo aquí a Onésimo. Recíbelo. Está Alejandro, el calderero, por ahí, con otro Himeneo, me parece que se llamaba, dándome la lata. Que el Señor le pague conforme a sus hechos. Hay un contacto directo del gran apóstol Pablo. Hay un contacto directo con las personas a las que él ha ido evangelizando, con las que él ha ido hablando. De manera que todo lo que hay en la mente del apóstol Pablo no es fundar iglesias cristianas, es confirmar la fe de cada creyente. Es dar de comer, como el Señor Jesús le dijo a Pedro, dar de comer a todos y a cada uno de los creyentes conforme a la necesidad que pueda tener. Y esto es muy extenso, es muy complejo,
podríamos entrar en multitud de aspectos, de facetas, la complejidad de la relación interpersonal entre nosotros, el que entre creyentes no todos nos vamos a llevar bien, porque no todos nos caemos bien y no todos tenemos la misma confianza los unos con los otros. Yo a todos ustedes no les cuento mis cosas, pero hay 2 o 3 personas a las que sí. Les cuento mis intimidades y espero que ustedes hagan lo mismo, que sean sensatos y que tengan criterio de elegir con qué creyentes son con los que hablan ciertas cosas. Sin embargo, todos oramos los unos por los otros porque alguna idea tenemos de qué es lo que nos pasa. Pablo está trabajando en eso. Y está trabajando con la visión de que no todo acaba en él. O sea, él no es el centro de la obra. La obra es del Señor y él es solo un colaborador, un trabajador, y lo dice en 1 Corintios. Yo planto, Apolos riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos al Señor. Así que se encuentra, y esto es algo que me encanta, me gusta muchísimo. Dice que había allí un chavalito llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, es decir, judía, pero que había creído en el Señor Jesús. Y esto también es complejo, pero realmente no hay una diferenciación, no hay una separación. Es una mujer que es judía y cree en el Señor Jesús, que era judío, y es el camino de salvación anunciado en las Escrituras. Es que es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferenciación. Pablo no establece la secta cristiana, por decirlo así. Es Jesús quien establece el camino al Padre cumpliendo toda la Escritura. Bueno, había un chavalito, hijo de una mujer judía, creyente, pero su padre era griego, era gentil. Con lo cual aquel chavalito no estaba circuncidado. Porque la madre decía que sí, pero el padre decía que no. La madre que sí, pero el padre que no. ¿Por qué la madre que sí? Vale. El apóstol Pablo le dice a este chavalito en 2 cartas que le escribe a él: permanece en las Escrituras que has aprendido desde la niñez. Te las enseñaron tu abuela y tu madre. En tu casa fue donde tú empezaste a aprender las Escrituras. Bueno, el caso es que este hombre, había buen testimonio de él. Era alguien que se comportaba y vivía conforme a lo que la Escritura demanda, conforme a lo que el Señor quiere que sea nuestras vidas. Sacrificio vivo, agradable, honesto delante del Señor. Y además lo decimos mucho, porque yo peco. A ver, ¿para qué vamos a decir otra cosa? ¿No? Yo peco y cometo pecados muy feos, muy horrorosos. Puedo poner excusas, pero no tengo justificación. Porque el Señor me ha provisto absolutamente de todas las herramientas para vivir una vida santa. Y sé lo que estoy diciendo, me duele la boca, se me contraen los músculos. El Señor me ha dado todas las herramientas para vivir una vida santa. Si no vivo una vida santa, es porque no estoy usando las herramientas de la forma en que tengo que hacerlo. Estamos en un proceso y en ese proceso estamos descubriendo ciertas cosas de nosotros mismos que ignorábamos también. Y hay un proceso de limpieza y de poda de la que habló también el Señor Jesús. El caso es que aquel hombre con un buen testimonio, que se amparaba en la Escritura, que había conocido desde pequeño hijos de creyentes, que hay unos cuantos por aquí, denle gracias al Señor por haber sido criados en el conocimiento de la Escritura, y si han sido criados además en el testimonio de una vida que se ata al Señor, que depende del Señor, denle muchas gracias al Señor. Porque el Señor les ha librado de muchas cosas. Ustedes no sé si sigue pasando, pero antes en los campamentos llegaban y decían, bueno, ¿y das tu testimonio? Sí, vale. Yo es que estaba metido en la droga y me metí en la droga y entonces he vivido muchos años ahí metido. No, yo es que me dediqué al alcoholismo y entonces estuve metido he tenido una vida muy fea. Y hay gente que dice, bueno, pero si yo toda mi vida en la iglesia, pues por eso dale gracias al Señor, que te ha librado de muchas cosas y ha utilizado ese camino para traerte a sus pies. Y tu vida, nuestras vidas, fundamentadas, confirmadas, revalidadas de forma continua, con un trato personal, con un trabajo personal, deben ir creciendo y desarrollándose,
no solo para llegar el domingo al espectáculo dominical, en donde hay un grupo de alabanza, en donde hay un predicador, en donde suceden una serie de cosas que yo estoy mirando desde fuera, sino que yo soy parte de lo que está pasando. Y tengo una responsabilidad en tratar a mis hermanos y en edificar y aportarle a mis hermanos. Dice, ¿pero cómo lo hago? Pues búscalo. Oración y Biblia. Oración y Biblia. ¿Y quién es el que guía? Pues aquellos hombres quisieron ir a Asia. Montaron todo el viaje. Venga, vámonos a Asia. Pero alguien les dijo que no. Versículo 6, venga, vamos a leerlo. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando nuestra vida depende, cuando ponemos nuestra vida en dependencia única y exclusivamente de Dios, en buscándolo en su palabra, escuchando su palabra y buscándolo en oración, Dios nos habla. No es que Dios nos hable y después oramos y buscamos su palabra. Buscamos en su palabra y en oración, y de alguna manera, no voy a decir que con voz audible, aunque Dios si quiere lo puede hacer y lo hace. No voy a decir eso, pero Dios nos habla a cada uno. Hablamos de relación, no de religión. Hablamos de vivencia, de un día a día, en donde Dios tiene que mostrarme a mí qué es lo que tengo que cambiar y hacia dónde tengo que dirigirme, hacia dónde no y hacia dónde sí tengo que ir. Y para eso necesito una vida que dependa única y exclusivamente no solo del gran mandamiento, como exponía José Antonio, no solo que dependa mentalmente de ese mandamiento, sino que sea una realidad en mi vida. Señor, no puedo ir a ningún sitio si no es contigo. No doy ni un solo paso si tú no vienes conmigo. Llévame hacia donde tú quieres llevarme. Dirígeme hacia donde quieras dirigirme. Y hay algo que también me gusta muchísimo, porque es que evitando que fueran a Asia, los mandó a otro sitio. ¿Y saben cuál fue ese otro sitio? Pues según este texto, fuera de una de las ciudades por donde iban recorriendo, en una de las puertas, cerca de un brote de agua, una fuente de agua, allí se sentó Pablo a hablar con unas mujeres. Y hablando con esas mujeres, predicó el Evangelio. No montaron escenario, no llevaron a ningún predicador conocido, no hubo ninguna parafernalia, ni carteles, ni publicidad, ni nada de eso. Una persona, aprovechando una ocasión, predicó el Evangelio. Y pasaron muchas cosas, pasaron muchísimas cosas. Hay un pasaje en Hechos 14 que quisiera leer. Hechos 14, versículo 20 en adelante. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, está hablando de Pablo. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, una de estas ciudades que también vemos en el capítulo 16. Dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos miembros de la iglesia, discípulos. El apóstol Pablo trabajaba en mentoría, que se dice ahora. Hizo discípulos, hombres y mujeres, a los que enseñar no solo versículos de memoria, sino a los que orientar en el día a día de su vida para no aprenderse de memoria unos pasajes, sino para vivir en sus vidas las enseñanzas del Señor Jesús. Esa es la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sigue. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. No paraba. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Comienzo y continuidad. Y diciéndoles,
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dios está con nosotros, Dios es bueno, Dios nos cuida, Dios nos provee, Dios nos ayuda, Dios nos dirige, Dios es soberano y suficiente para toda nuestra vida. Pero vamos a vivir esta vida como creyentes con tribulaciones y situaciones desagradables. Eso es así. Prometer otra cosa es mentira. Sin embargo, nuestro ánimo y nuestra fe no pueden estar fundamentadas en las circunstancias que estamos viviendo, sino en lo que hemos cantado. Yo soy hijo de Dios y soy libre del temor y del poder del pecado, por el poder del Espíritu Santo que obra a través de Jesucristo en cada uno de nosotros. Entremos, dice, en el reino de Dios. Y dice el 23, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y este es el pensamiento, la idea que quería compartir con ustedes, esta que voy a tratar de enunciar ahora. Nuestra vida como iglesia, vamos a hablar de congregación pequeña, nuestra vida como congregación aquí, en el barrio en el que nos toca estar, donde somos luz y testimonio. Depende de todos y cada uno de los miembros de quienes venimos aquí a buscar al Señor. No depende de quién predica, ni de cómo predica, sino de lo que se predica. Y lo que tengo que buscar es lo que la palabra de Dios tiene para mí y es donde mi mente tiene que estar centrada. Es más, todos y cada uno de nosotros, en cualquier puesto, en cualquier circunstancia, momento de la vida cotidiana, en donde el Señor nos ponga, somos un instrumento del poder de Dios para llegar a alguien. Y eso, de lo único de que depende, es de que mi vida esté sometida por completo al Señor Jesús. Que no sea una relación de domingo, sino que sea una relación de vida. Y que aunque pase miedo y me dé vergüenza y me tiemble la voz y pase por dificultades o me lleven la contraria, yo soy hijo de Dios. Y de quien voy a hablar bien es de mi Padre. Mi Padre es bueno. Mi Padre es misericordioso y mi Padre quiere que las demás personas, que los demás hombres lleguen a su reino. Y como iglesia, como congregación, nuestro ánimo debe estar puesto en atender a las personas, a discipular, a convivir, a tener roces y dificultades como Evodia y Síntique, pero a arreglarlas como hermanos. La comunión no es ausencia de problemas. La comunión es, en medio de los problemas, contar con la ayuda de Dios, con su guía y dirección, para tratar de solventarlos y de arreglarlos. Cuando los problemas no se arreglan, es porque alguna de las partes no quiere y endurece su corazón. Al menos una de las partes. Pero si nuestro corazón está en el Señor, nuestra preocupación estará en las personas que forman parte de la iglesia. Y necesitamos pastores, ancianos de buen testimonio, ministros de buen testimonio, siervos en el grupo de alabanza, los que reparten el pan, donde quiera que sea en el tema del evangelismo. Necesitamos siervos, ministros, servidores que sean de buen testimonio, que vivan la palabra de Dios. Y que no sea solo algo que sea de boquilla. Ahora cuando llegue a casa me voy a poner la grabación y la voy a escuchar yo también. Porque las dificultades que enfrentamos son grandes. Dentro de nosotros la mayor. Pero tenemos el poder del Espíritu Santo que el Señor Jesús dejó en medio de su iglesia, dentro de cada uno de nosotros, para guiar nuestra vida. Estar en sintonía, en conexión con el Espíritu Santo depende de una sola decisión. A lo mejor hay que hacerla cada día o más de una vez cada día. Pero la decisión es: Señor, me someto a ti. No quiero nada de nadie sino de ti. Quiero escuchar tu palabra, quiero vivir como tú viviste aquí. Que el Señor nos ayude y que Él bendiga su palabra. Y una de las cosas que es muy importante hacer siempre, cada vez que escuchamos una predicación, una meditación, un compartir, lo que quiera que sea,
coger la palabra de Dios y filtrarla para ver si lo que se ha dicho se corresponde. Y les animo a que así lo hagamos. Que no sea lo que dice quien quiera que sea, por mucha consideración que le tengamos, sino que sea lo que dice la palabra de Dios, porque Dios es lo que nos importa. El Señor nos ayude.